pero me gustaría tocar un poquito el tema del estudio con los libros. Ah, No sé sí. si me estoy adelantando o te No, parece no, bien. no. Ese es el momento donde dijimos que lo íbamos a hacer, sí. Ok. Ajá. Este, bueno, el comentario que quería hacer es que principalmente nosotros, o bueno, yo voy a hablar desde mi persona. Yo estaba acostumbrado pues a estudiar de lo que nos dice el maestro y de lo que a uno apunta, ¿no? O sea, como que viene el examen, bueno, abre la libreta, ve los temas y revisa los ejercicios o cualquier cosa, ¿no? Como a partir de segundo semestre empecé muy poco, pero empecé a buscar los libros y a leerlos. Bueno, en primer semestre lo hice únicamente con un solo libro, con uno que se llama, que ya les comenté hace rato, se llama Cálculos de Spivak. Pero bueno, creo que ese lo hice más como porque ya había escuchado mucho hablar de él, más que porque quisiera por presentar la materia. Pero en casi ninguna otra materia lo hacía. En segundo semestre empecé a hacerlo, pero no tanto. Y a partir de tercero o cuarto ya era como que una costumbre más. Y me empecé a dar cuenta que era muy bueno. O sea, yo creo que bueno, personalmente ha sido el mejor descubrimiento hacia mí. No sé si a ustedes les sirva, pero creo que para mí es muy bueno leer los libros de la materia que esté llevando. Aparte, obviamente, de aprender un poquito de los apuntes, pero el libro te lleva de una manera más pues general, más natural, vas viendo todos los temas que a veces un maestro se salta por querer llegar a ciertos puntos en específico, y a veces esos puntos que se saltan hacen que uno entienda de manera más natural por qué se está viendo algo. Tal vez son las motivaciones de por qué estás estudiando alguna cosa, por qué se está estudiando matrices, por qué se está estudiando X, lo que sea. Ese tema que se saltaron te ayuda a entenderlo. O a veces el maestro no utiliza las palabras exactas y solamente pone la definición y no escribió o no comentó el comentario, las observaciones del autor. Y esas son muy buenas. O sea, yo me he topado con comentarios tan buenos que logran hacer que uno entienda mejor un concepto matemático. Y en especial Sí. eso va con grupos. O sea, cuando yo leí el libro de grupos, a mí me ayudó bastante como los comentarios directamente del autor, porque lo decía de forma tan natural. A veces en matemáticas somos muy, por decirlo, estrictos al no querer usar un lenguaje malo para decir las cosas. O sea, cuando hablamos de funciones continuas o cuando hablamos de algunas cosas, queremos ser muy técnicos, queremos decir todo como debe ser. Y eso a veces nos hace perder el sentido de las cosas. Y hay autores que son o sea, que tienen doctorados en muchas cosas, que o sea, que utilizan un lenguaje más coloquial, aunque tienen la definición formal. A la hora de ellos explicarlo, utilizan un lenguaje más coloquial que es muy bueno. O sea, que a veces te ayudan a entender las cosas, te ayudan a tener analogías, ¿no? Te ayudan a entender de manera más visual las cosas, ¿no? Y Sí, es eso es muy, muy bueno. como la explicación que, digamos, te toma de la mano y te lleva al nivel de la explicación teórica, ¿no? Yo también me ha Exacto. pasado. Ajá. Por ejemplo, sin entrar a detalle, o sea, cuando yo vi en grupos algo que se llamaba cociente, pues nos enseñaban la definición. Y de por sí era una definición muy complicada. Se veía como que no tenía mucho sentido, más que, pues es lo que cumple tales cosas, ¿no? Cuando yo lo leí en este libro, habla con una analogía de pensar en un conjunto y que tiene como, digamos que como cuerdas o fibras, y todo el conjunto ahora lo piensas como en estas fibras, y a cada fibra le pertenece un elemento de otro conjunto. Entonces eso es a lo que le llamamos en matemáticas como una partición o una relación de equivalencia.
Y entonces, bueno, no importa mucho estos términos, pero lo que importa es que yo pude entender de manera más natural, como decir, ok, o sea, lo que está haciendo es que agarras como un listón de conjuntos y a todos estos los llevas a uno mismo. Y eso haces con todo el conjunto, o sea, como que a todos los conjuntos los unes con una cuerda y luego los llevas a un conjunto y luego haces varias y entonces tienes como que muchas cuerdas, ¿no? Y eso lo dice el libro. Y a veces en la clase, por querer ser tan formales o tan técnicos, omitimos estos detalles y lo único que se escriben son las definiciones, ¿no? Entonces yo creo que es muy valioso que leamos los libros, muy, muy, muy valioso. Y bueno, otro comentario, ya he tenido la oportunidad, como les digo, de leer algunos libros. Creo que es importante que sepamos dos cosas. Los libros, en especial de matemáticas, no sé si en física no he tenido, he sido un poquito flojo. Sí tengo varios como objetivos de libros que quiero leer, pero todavía no les he dedicado el tiempo, entonces algún día lo haré. Pero bueno, en especial en los de matemáticas, pues ya he podido leer algunos y les quiero dar una recomendación. Hay dos tipos de lecturas o hay dos tipos de libros académicos, bueno, que yo pongo como que estas categorías. Hay libros que te van a servir como una especie de diccionario o enciclopedia, ¿sí? Que no recomiendo como leer como si fuera una novela, o sea, como leer todo, sino que te sirve para, híjole, no me acuerdo qué es esto, no me acuerdo cómo es la ley del cociente, o cuál es la ley de la cadena, o X cosa de cálculo, o así. Entonces lo que haces es agarras el libro y buscas el tema, y lees el tema, o lees la definición, o ya si eres más específico, o sea, lees hasta la pura fórmula, si es lo que te interesa. Uno de los libros que yo considero así es este libro de Layton, de cálculo. Es un libro muy gordo, tiene todo. Muy buenas definiciones, tiene muy buenos ejemplos o ejercicios, pero en lo personal yo no creo que sea un libro que me deje mucho leerlo de pie a cabeza, porque únicamente da esto, da como definiciones y ejemplo. Definición, fórmula, demostración, ejemplo. Entonces es un libro más de enciclopedia, como que te sirve para tener referencias. Y hay muchos otros libros que cumplen este objetivo, que son buenos libros, no los hago menos por eso, pero no los recomiendo, porque puede decir alguien, bueno, voy a leer el Layton, pues ahí te agarras leyendo y va a ser súper cansado, súper tedioso y aburrido, ¿no? Entonces, pues bueno, si alguien lo quiere hacer, pues lo puede hacer, no le digo que no, pero creo que es bueno identificar otro tipo de libros. Hay otros libros que sí son muy interesantes leerlos, que prácticamente uno los puede leer como una novela, o sea que son libros sin caer, ojo, no estoy metiendo aquí libros de divulgación, ahorita voy a hacer ese tercer apartado, pero no estoy metiendo libros de divulgación, únicamente libros como más académicos. Pero estos libros académicos tienen muchos comentarios y muchas observaciones del autor que lo hacen parecer que está platicando contigo, que literalmente te está contando algo, te está dando su perspectiva y sin dejar de ser riguroso, o sea, luego te presenta la definición. Uno de ellos, que me encanta hablar de él, es el Spivak. Spivak primero te da como hasta una definición un poquito no formal, te dice, vamos a empezar con esta definición, te empieza a contar cómo es la idea o la idea del concepto, y en base a procedimientos llegas tú mismo a la definición, y eso está muy padre, eso es muy bonito de parte de Spivak. A mí me encanta este libro, se los presento por si no lo conocían, es uno de mis libros favoritos, principalmente lo compré casi desde el primer semestre, entonces pues muchos le tienen miedo. No es un libro sencillo, o sea, es un libro difícil, o bueno, es un libro diferente, digámoslo así, pero es un libro que sí recomiendo si quieren pues conocer un poquito más a profundidad de cálculo. Entonces, digamos que estos libros, este es otro libro que también los recomiendo mucho, es un acercamiento a los fundamentos de cálculo. Este es de la editorial de la UNAM, estos libros son de la UNAM, están baratos, creo que cuestan como 150 o 200 pesos, y son libros muy buenos. Entonces, como les digo, estos libros sí vale la pena leerlos de pies a cabeza, y
son pocos los libros que he leído de pies a cabeza, y esos dos que enseñé son 2 libros que he leído totalmente. Uno es de, o sea, 400 hojas, pero son, o sea, sí las valoras. O sea, son libros muy interesantes. Y el Spivak también es un libro que ya leí todo. Algo que soy un poquito flojo es en los ejercicios, pero sí es recomendable hacerlos. No los he hecho todos, siendo muy sincero. A veces hago 5 por capítulo de 20, pero bueno, creo que es algo en lo que tengo que mejorar también. Necesito hacer más ejercicios, pero bueno, por lo menos ya son libros que leí. Y bueno, estos 2 libros son los últimos que les presento. Este es el famoso de análisis matemático de Rudin. Es un libro pues como muy famoso. Es un buen libro. También Rudin te va platicando un poquito de las cosas de manera muy sencilla. Y el libro que les platico de grupos es Se ve potente. Sí, está bastante grueso. Este es el autor, bueno, tiene 2 autores, pero casi todos lo conocen por Dumit, y es de álgebra abstracta. Un comentario: acostúmbrense a leer en inglés. Yo no lo hacía, la verdad me costaba mucho. Empecé por 3er semestre y pues obviamente me tardaba, porque mi cerebro tenía que traducir todo y era como más lento. Pero bueno, la mayoría de los libros, o muchos libros, no están traducidos, entonces si uno quiere profundizar un poquito más, pues tiene que acostumbrarse a leer en inglés. Sí. Entonces, pues bueno, y es recomendable empezar cuanto antes. Aunque estén traducidos, a veces es mejor la opción original, ¿no? O sea, la traducción puede no ser perfecta. Ajá. Sí, claro, o sea, de hecho siempre es preferible, pero digo, si no eres tan bueno todavía, pues a veces puedes optar por la versión traducida, pero siempre te vas a topar con opciones que no hay por dónde sacar la vuelta. Entonces, pues bueno, como dices, más vale ir leyendo de una vez en inglés, para que cada vez uno agarre más práctica y más facilidad y se vuelva más sencillo leer. Entonces, bueno, esos son mis libros favoritos, si yo te podría decir mis libros favoritos, y que sí considero que tienes que leer, o bueno, que es bueno leer de cada página como si fuera una novela, ¿no? Esos libros yo no los considero de enciclopedia, sino sí los considero que son buenos para leer completamente. Obviamente ha de haber muchos más, no he leído todos los libros. Por ahí tengo muchos, tengo una pequeña, ¿cómo se dice? Hobby por coleccionar libros, entonces tengo muchos aún que no leo, unos que están cerrados. Pero bueno, y bueno, por tercera observación o tercer comentario sobre esto de los libros, bueno, este es un libro que se llama La gran novela de las matemáticas, el autor, creo que no se enfoca ahí, pero es un autor francés, se llama Michael Launay. Este libro ya cae en la categoría de divulgación matemática. Hubo un tiempo, quiero contar mi experiencia con estos libros. Sí. Hubo un tiempo que era muy fanático, me gustaban mucho estos libros de divulgación matemática, y creo que te van dejando, o sea, muchas cosas buenas, uno va aprendiendo de ellos. En especial, como les digo, bueno, ese libro de La gran novela de las matemáticas lo amé. Hay otro que se llama Mentes brillantes y otro que se llama El club de la hipotenusa. Todos esos son muy buenos, y en especial hay un autor que se llama Ian Stewart. Él es muy bueno también, tengo varios libros. Todos esos los empecé a leer y me encantaba. Pero conforme uno va aprendiendo matemáticas, yo creo que uno va realmente aprendiendo, pues les dejé de tener tanto amor, porque ya no quería ver las matemáticas como desde un punto de, sí, las matemáticas son hermosas y bonitas, porque todos estos autores divulgativos tienen esa cualidad, ¿no? O sea, como que quieren pintarte las matemáticas muy bonitas y a veces no profundizan en detalles, que es normal, porque el público al que va dirigido pues es un público menos específico, más general. Entonces es normal, tratan de atraer a la gente, entonces es normal tener como que al inicio como querer leer estos libros, pero luego uno puede perder el gusto. No les voy a decir ahorita que son malos, ni que ya no me interesa leer ninguno, ahí tengo varios que tengo pendientes por leer, pero sí les comento que no me atraen tanto, ¿no? O sea, ahora prefiero leer un libro mucho más
específico que ya tenga la capacidad de entender a seguir leyendo libros donde hablan como de detallitos, ¿no? A veces es muy bueno leer esos detalles porque aprendes uno sobre historia. A mí me encanta leer historia de las matemáticas, por eso les recomiendo mucho este de Mentes Brillantes. Pero, como les comento, o sea, a veces uno ya quiere más leer algo más como pues, avanzado, ¿no? Entonces creo que es normal que uno vaya evolucionando en sus lecturas. Y pues bueno, nada más les quería comentar eso. O sea, sí son buenas las lecturas de divulgación, pero creo que todos debemos de pasar de esta parte de leer únicamente libros de divulgación a querer leer un poquito más avanzado.